Abrimos el cristalazo, vamos con Rafael Cardona. Nos va a invitar a tratar de ver detrás del telón todo lo que sucedió para dar por conclusión lo que ayer vivió el Senado al aprobar de forma unánime todo lo necesario para la creación de la Guardia Nacional y plasmar esto como un precepto constitucional, una reforma a la Constitución, a varios artículos de la Constitución. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, muy buenas noches a todos. Pues ya tenemos guardia, Pepe, y ya se logró la civilización de lo militar. Y entonces todo el mundo está muy contento. Extrañamente, el presidente de la República dijo estar muy contento, aunque de alguna manera se reservó el derecho de nombrar, no se lo reservó, sino que la ley se lo permite, de nombrar él al director o a la cabeza de la Guardia Nacional, esta gran policía que vamos a tener ahora los mexicanos para acabar con el crimen organizado. Y ese director puede ser un militar. Tendría que ser un militar en retiro, tendría que ser un militar que no tuviera, o que tuviera una licencia. Entonces, bueno, entre el retiro y la licencia, eso te quita todo, menos el conocimiento, la técnica, la formación y el espíritu de cuerpo que tienen los militares desde que siendo unos jóvenes llegan al colegio y hasta que se mueren siguen siendo militares. ¿Qué fue lo que obligó, entre otras cosas muy importantes, a la gente de Morena a aceptar este bloque que las minorías conformaron? Bueno, lo primero fue la actitud de la minoría. El viernes de la semana pasada simplemente se pusieron todos de acuerdo. Se hicieron a un lado las banderas de los partidos y decidieron enfrentar a la mayoría con el peso de la minoría del tamaño que fuera. Pero sin ese bloque no habría pasado nada. Y cuando la intransigencia dominó, simplemente se pararon de la mesa y dijeron, pues no, y se quedan con su proyecto ahí y a ver qué cuentas le rinden a su patrón. ¿Quién dicen que fue el gran caudillo en la organización de toda esta oposición bien organizada? Pues no sé si es el único, pero el más vehemente por lo menos, el que estaba a punto de que se le saltara una vena de la cabeza, fue Dante Delgado. Dante Delgado fue el más intransigente para defender las posiciones. Y hubo presiones muy fuertes, muy fuertes. Una de ellas, por ejemplo, a una senadora del PAN, le dijeron que iban a revelar sus nexos con algunas empresas y los negocios a los que se había dedicado. Y entonces dijo, pues sí, me harán eso, pero me lo harán sin la guardia, porque así no vamos a transitar. Y entonces hubo esas actitudes y hubo también una lectura cuidadosa de las aproximadamente 20 lista de asignaturas y de compromisos que México tiene con las organizaciones internacionales de derechos humanos. Del alto comisionado de las Naciones Unidas, que envió aquí a una persona, a Han Jarad, a que explicara el Parlamento abierto y que dijera el atropello que se estaba cometiendo, hasta los dictámenes reconocidos por México de los comités contra la tortura, la desaparición, eso en el Sistema Universal de Derechos Humanos, cuyo examen ya le viene pronto a México, en Ginebra, y también en el área interamericana. Entonces, se iban a meter en un problema interno por aplastar a las oposiciones, y se iban a meter en un problema internacional que después tiene facturas que te cobra la historia, porque las cosas de derechos humanos no tienen prescripción. Y finalmente, sí se debe reconocer el trabajo paciente de Ricardo Monreal, no para convencer a los senadores, para convencer afuera del Senado a quien tenía que convencer de que esto a quien más le convenía era y sigue siendo al propio presidente de la República, porque cierra espacios de conflicto
e incorpora una solución común a un problema general. Entonces ya no estás solo, como en algún momento se pensó que una de las formas de la soledad la puedes expresar en un laberinto, como decía Octavio Paz, o puedes quedarte tan solo que nada más te quede la posibilidad de repetir me canso, ganso. No, hoy ya no hay un ganso. La Guardia Nacional es una obra nacional, es una obra colectiva hecha por los representantes de los ciudadanos en el Senado de la República, que ahora se lo regresan a la Cámara de Diputados y le dicen, como aquel cuento de José Emilio Pacheco, tenga para que se entretenga. Y la Cámara de Diputados la va a pasar tal cual, así Mario Delgado haya hecho la ridícula declaración de que a él le gustaba más la militarización del país y de la seguridad, y del combate a la seguridad pública, yendo a contrapelo, como si no supiera que el propio líder del movimiento en el que él milita ya había dado su aquiescencia, misma que hoy por la mañana, yo creo que un poco a regañadientes, aceptó el presidente de la República felicitando al Senado por haber logrado un acuerdo. No importa si fue por unanimidad, ese es un detalle de la estadística. Lo que importa es que no se paralizó una transformación constitucional y se le dieron las herramientas a un gobierno que necesita demostrar si es cierto que lo que ha venido diciendo desde hace muchos años es posible en el cabal ejercicio de sus capacidades. Ahora sí, ya no van a tener pretexto, ya no es que agitaron el avispero, que no saben qué. Ahora ya tienes la herramienta que pediste, ya dijiste lo que necesitabas, el Poder Legislativo lo aprobó, la nación lo entregó y ahora sí, el reloj empieza a caminar para atrás. 5 años de soldados en las calles, todavía 5 años más, vamos a ver. Pero lo malo del 5, Pepe, es que después del 5 viene el 6 y luego el 7. Y las soluciones políticas no deben ser quinquenales, sino deben ser permanentes. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches.